Veamos cómo en principio se trabaja con una base de datos SQLite. Obviamente trabajando con el SQLite Manager que nos presta Firefox para empezar a hacer ahí alguna base de datos. De hecho, en este capítulo, digamos que nos centramos en la creación de la base de datos, pero en realidad también vamos a conocer un poco la herramienta. Vamos a comenzar por el lado de izquierdo, en donde vemos que dice bases de datos. Si le damos clic, lo principal nos dice que, bueno, crear una nueva base de datos, aquí crear una base de datos en memoria, conectar una base de datos, cerrar la base de datos, todo es referente a la base de datos de manera general. Luego tenemos ya en específico una tabla, los índices, las vistas, los triggers, las herramientas y la parte de ayuda. Aquí en principio el detalle es que yo ya tengo una base de datos, entonces lo que voy a hacer en este caso es salirme de aquí. Vamos a darle cerrar bases de datos y ahora sí, ya no tenemos nada. O sea, esto es solamente la herramienta. Ya no tenemos cargada ninguna base de datos. De hecho, como puedes ver aquí en el despliegue, pues no hay tabla que ver, ni una información, no hay nada. Y de este lado nos sale la pestaña, digamos, donde vemos la edición o los datos, que la estructura es siempre la misma. Es la pestaña de estructura, la de explorar y buscar, la de ejecutar SQL y la de configuración de la base de datos. Esta es la estructura, digamos, básica, lo elemental que debemos de encontrar, ¿ok? Que entonces, aquí en base de datos, vamos a darle clic y nos sale nueva base de datos. A esta opción venimos y nos pide un nombre. Por defecto, el nombre te diría que lo manejemos en minúsculas porque entre pasar archivos, exportar, colocar en un lenguaje de programación, configurar cualquier cosa, siempre lo más sencillo, todo en minúsculas y automáticamente la herramienta, es decir, el SQLite Manager, le va a agregar este prefijo que está aquí, que es SQLite tal cual. O sea, si tú le pones Pepito, pepito.sqlite. Si le pones Juanito, juanito.sqlite. ¿Ok? Entonces, esto se va a colocar siempre y así es como tú vas a identificar que ese archivo pues es una base de datos SQLite. Vamos a ponerle aquí mi primera BD, base de datos, y le damos aceptar. Nos va a pedir que lo coloquemos en algún lugar. Yo lo voy a poner en el escritorio por ponerlo en algún lado. Nos da igual por ahora. Y vemos que nos manda la ventana de configuración. Aquí nos dice la versión de esquema, versión de usuario, tamaño de página, 512 bytes, recuento de página, recuento. ¿Se das cuenta? Es una configuración un poco avanzada. Te voy a adelantar todo. Todo esto lo dejas. O sea, tal cual. No es necesario moverlo. Es muy raro que necesites modificar algo. Normalmente lo que tú necesitas modificar aquí es porque tu plataforma te lo pide, así que en principio tienes que ser algo muy específico que estés haciendo o para lo que estés trabajando, así que no deberías de tener un mayor problema. Lo dejamos así, ¿ok? Vamos aquí al lado ejecutar, ya aparece la ventana para ejecutar código de SQL, el explorar y buscar también ya sale, y la estructura, pues bueno, por ahora no tenemos nada. Del lado izquierdo tenemos el master table. Tenemos tables, views, index y triggers. En el caso de master table, ¿qué es la master table? SQLite como tal, digamos que por defecto crea esta tabla que se llama así, SQLite master. Es la tabla master en donde se van guardando, digamos, las ejecuciones, los cambios, como un versionamiento de la base de datos. Lo que vayamos haciendo se va a ir marcando acá. Aunque en realidad nosotros nunca debemos de acceder a esta. O sea, nosotros digamos que no nos debe de importar lo que hay o lo que no hay ahí, porque esta es para el mismo SQLite. O sea, nosotros no la vamos a tocar, no tenemos por qué. Las tablas que tú quieras tocar o manejar, pues tienen que estar aquí en tables, ¿vale? Esta de master table, pues nos da igual porque no la vamos a necesitar, ¿ok? Luego, aquí arriba tenemos otras opciones para ir configurando, trabajando con la base de datos. En este caso, por ejemplo, ya tenemos nosotros aquí la estructura básica. Como ves, aunque no queramos, va a crearse el master table. Y todas estas están vacías. ¿Por qué? Porque vemos el número 0. Aquí vemos el número 1, significa que sí tiene pues un elemento, ¿no? Aquí en tablas, cuando tengamos 5 tablas, vamos a ver el número 5. En vistas, si tenemos 2, vamos a ver el número 2. Es decir, ese número se va a actualizar con la cantidad de elementos que tengamos adentro, ¿vale?
Y luego, en la parte de arriba, en la parte de este menú, podemos ver diferentes opciones, como por ejemplo la de crear tabla. Puedes crear la tabla desde aquí, por ejemplo, tabla, crear tabla, o le das clic derecho a Views y por defecto te sale la opción como te va a salir en tablas, como te va a salir en Index, en todas, ¿ok? O sea, tenemos varios caminos para hacer al final lo que necesitamos. En el caso de tablas, pues es obvio que si le doy clic derecho, por defecto me va a mandar a crear tabla. No tengo que andar viendo un menú o andar buscando. Aquí en tabla, pues sí, cada uno, de hecho, si te das cuenta, tablas tiene su menú, views tiene su menú, index tiene su menú, triggers tiene su menú. O sea, aquí arriba ves todas las opciones de cada uno de estos elementos o con el clic derecho automáticamente te vas a la opción de crear uno de estos elementos. ¿Ok? Así es como trabajaríamos, digamos, de primera mano con SQLite. Como ves, ya está la información. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo me salgo de aquí? Si yo le doy close, por ejemplo, ya está, no pasa nada, ahí está la información. Y en el caso de que yo necesite, pues, ver la información, vamos a poner aquí una carpeta. Te voy a enseñar la de escritorio. Ok. Y vamos a compartir. Vamos a ver. Aquí está, déjate la comparto. Ok. Aquí está. Mira la base de datos. Aquí está. Este es este archivo. Está aquí abajo. No se alcanza a ver a lo mejor muy bien, pero aquí está. Mi primera abd.sqlite. Ahí está. Y de hecho, si volvemos a abrir aquí el SQLite Manager, vamos a darle clic. Nos pide que, bueno, que decidamos si queremos abrir de nueva cuenta la base de datos. O sea, por defecto, como te decía, te va a preguntar si la última base de datos que abriste es la que quieres ver en este momento. Aquí le damos a aceptar y carga de nueva cuenta la base de datos. Y en algún momento, si tú te la quieres llevar o la quieres colocar en una aplicación o en algún otro lado, pues lo único que haces es, en este caso, ubicar el archivo, que en este caso ya vimos que yo lo coloqué en el escritorio, le das a arrastrar tal cual, o bueno, control C y control V, como tú quieras, y ya lo tienes disponible, ¿vale? Así que, pues en principio está, digamos, bastante sencilla la forma de crear una base de datos SQLite. El detalle, pues bueno, es que hay que conocer un poco de SQL para poder empezar a ejecutar instrucciones, como aquí está el select todo from table name, nada más que no tenemos tabla, pero bueno, si tuviéramos, cambiamos el table name y listo, ¿vale? Así que bueno, estas son, digamos, este se fue un vistazo para entender un poco más el SQLite Manager.